En cualquier ciudad, en cualquier país, ve a cualquier boda a la que puedas asistir. Camina hasta el altar y dile a la persona que toca el órgano que quieres ver a alguien llamado el Holder de la Masacre. Si te da una sonrisa pícara, has llegado al lugar correcto. Con un niño, te pasará un machete por debajo del órgano y te dirá que cierres las puertas. Dirígete a propósito a cada puerta y asegúrate de que no se abra, y no te preocupes de que alguien te vaya a ver el ano. Toca con la empuñadura del machete cada puerta y cada ventana cerrada. Esto asegurará de que nadie escape. Cuando lo hayas hecho, ve a la fila de bancos más alejada y quédate de pie en el pasillo hasta que la persona del órgano toque una melodía inquietante y triste, llenando de confusión a los allí reunidos. Espera a que pasen, exactamente, 29 compases. Cuando comience el 30º, levanta el machete sobre tu cabeza y golpea con él a la primera persona que está a tu alcance. En medio de los gritos de terror, la música será más fuerte, sonando a través de las tuberías con fuerza suficiente para sacudir a toda la iglesia. Ahora, debes, con gran placer y deliberación, avanzar y retroceder a lo largo de los bancos, atacando a todos los ocupantes del templo. No debes mostrar ninguna piedad, ninguna vacilación, solo un leve desconcierto al ver tu cuerpo lavado de sangre inocente. Si permites que el más mínimo atisbo de misericordia entre en tu mente, las fuerzas del machete consumirán tu alma, y la torturarán de culpa y agonía sin fin, mientras tu cuerpo se convierte en su herramienta. Mientras pasas a lo largo de las filas, atacando a las personas, escucharás al predicador hablando, poniendo énfasis en todas las mejores obras de la humanidad, citando muchas cosas que tú y tu familia han hecho. No escuches su sermón, pues sabe bien este juego y está tratando de confundirte para que dudes. Cuando hayas terminado la masacre, mata a alguien que esté de pie en la entrada principal, y mira cómo se arrastra por el pasillo hasta el podio central. Llamas saltan de los tubos del antiguo órgano, mientras caminas hacia él, eliminando a los pocos supervivientes que quedan. Dales tu sonrisa más loca y diles con dulzura: solo los contaminados temen a la muerte. Ataca y rompe la cabeza del novio en dos. Si no matas a nadie de esta forma, alertarás a los poderes celestiales de tu presencia. La cabeza del hombre va a explotar, pero el cuerpo se volverá y saltará hacia el predicador. Los huesos del cadáver erupcionarán de su cuerpo, cortando muchas de las arterias del anciano, y ahora, puedes terminar con el resto de los invitados, pero deja a la novia para el final. Ella caerá al suelo, llorando desconsoladamente, arrodíllate y tira su cabeza para hacer frente a su mirada. Bésala en la frente, y pregúntale: ¿tienes miedo? Si ella comienza a reír, entonces recibirás un castigo que será rival de todas las penas del Antiguo Testamento. Si llora más fuerte, gimiendo de dolor, tira de ella suavemente y abrázala. El organista ahora se levantará, pero el instrumento seguirá emitiendo la melodía. Bajará las escaleras hacia ti con la mano extendida. Dale el machete y haz todo lo posible para no sentir ningún remordimiento. Unas llamas rodearán el machete, que se extenderán a ustedes. La novia tendrá demasiado dolor como para gritar mientras sus cuerpos son quemados y vueltos en cenizas. Si tienes algún remordimiento por lo que has hecho, entonces el dolor solo será el comienzo de los siglos de tortura que vienen. Si no tienes ninguno, entonces sentirás como si el fuego penetra tu alma, obscureciendo tu visión con una neblina roja. Y, como una nube de humo, ellos se habrán ido. Estarás en la misma iglesia, solo que ahora, es una efigie del infierno. Las paredes están elaboradas de carne, que rezuma sangre y pus de un sinnúmero de heridas abiertas. Fuego brota desde el suelo sin previo aviso, y el aire se siente pesado, con los gritos de miles de muertos torturados. Todos están encadenados de forma grotesca, empalados uno junto a otro con pinchos de acero fundido. La novia estará empotrada al podio, sus miembros abiertos en toda su extensión, asegurada por un dispositivo. Grupos de grotescos demonios, mal formados, vigilan detenidamente a la multitud, se agrupan al azar y abusan de las almas desamparadas, manchándolas con saliva, semen y sangre. Y en todo esto, debes estar de pie y mirar, inmutable. Incluso si haces una mueca de dolor, al observar una de las diversas actividades de los demonios, causará que ellos te confundan con uno de los invitados, y te den el mismo trato. Después de un puñado de eternidades, los demonios se reunirán ante la novia, complaciéndose a ellos mismos de formas que ningún ser humano normal puede ser posible que logre. Trozos de carne, humana y demoníaca, vuelan por el aire mientras violan el alma de la mujer. Cuando todos ellos parecen detenerse, da 4 pasos por el pasillo, todos se dispersarán, dejando a la novia cubierta de tantos fluidos que no serás capaz de identificar.
El organista aparecerá ante ti, diciendo que has realizado un servicio único y amable para él, y afirmará que te dará una concesión por tus obras. Pregúntale, ¿por qué matan? Él te mirará, claramente confundido, por un momento. Pregúntale de nuevo, y se romperá en una especie de sonrisa paternal y explicará, con una voz que no es ni de humano, ni de demonio, las múltiples razones que tienen para tanta muerte. Visiones de grandes atrocidades nadarán en tu mente a medida que habla, ilustrando cada una, mostrando que eres tú el incitador, lo que puede volverte loco. Pero si estás realmente puesto en este camino, será para ti una molestia menor. Cuando haya terminado, te dirá que es hora de partir, y te tocará el hombro. El dolor de la inmolación te golpeará de nuevo, y todo se apagará. Despertarás al día siguiente en el lugar al que llamas hogar, con el periódico de la mañana junto a ti. En la página principal estará la noticia de los misteriosos asesinatos de los invitados a una boda, sin tener ningún sospechoso. Junto al periódico, habrá una nota de agradecimiento, con un anillo. El anillo es el objeto 93 de 538, el sello del eterno genocidio. Tu camino está trazado, y tú estás más allá de la redención. ¿Cuántas cachetadas se necesitan para cocinar a un humano? Tuve que averiguar esto porque tenía que alimentar a unos caníbales con un humano. Mi cocina no funcionaba para nada y no tenía suficiente plata para arreglarla. Así que tuve que recurrir a lo único que podía hacer. Tuve que empezar a cachetear al ser humano que tenía en mi armario y le estaba dando cachetadas por todo el cuerpo. Era un trabajo duro tener que cachetear constantemente muy fuerte y rápido. El humano estaba gritando y yo solo cacheteando. No es abuso físico, sino más bien es cocinar. Luego, de fondo, mi radio estaba poniendo música, pero de repente cambió a otra cosa. Había una mujer hablando en la radio y sonaba como un monólogo. La mujer en la radio empezó a decir por qué las buenas personas sacan lo peor de la gente. Como cuando ves a una persona súper buena, ¿por qué de repente nos dan ganas de aprovecharnos de ellos, acosarlos y hacerles cosas horribles? Es toda una reflexión, ¿no? Es muy extraño e inquietante cómo de repente todas estas cosas malas empiezan a formarse dentro de nosotros, cuando una buena persona está frente a nosotros. Mientras estaba cacheteando a este humano y cocinándolo, no pude evitar escuchar lo que la señora de la radio estaba diciendo. Cuando una buena persona está frente a ti, de repente tenemos esta necesidad de hacerles cosas malas, ¿pero por qué? Este humano estaba gritando mucho y yo estaba contando cuántas cachetadas le estaba dando a esta persona, y la señora de la radio seguía hablando. Ella mencionó que un grupo de 5 personas estaban comiendo inocentemente en un restaurante. Y nunca habían cometido un crimen. Entonces un hombre bueno entra al restaurante, y de repente esos 5 tipos quisieron hacerle cosas malas. Terminaron peleándose con él y lo mataron. El grupo de 5 se miraron, y al darse cuenta de lo que habían hecho, intentaron encubrirlo, pero todos fueron atrapados. Apagué la radio y solo estaba cacheteando al humano, ya iba por más de 100.000 cachetadas en este punto. Luego aumenté mi velocidad al cachetear y la fuerza. Entonces, finalmente, logré cocinar al humano con 200.000 cachetadas. Los caníbales disfrutarán mucho su comida. Pero luego, me di cuenta de que el humano, que había cocinado a cachetadas era de hecho, una muy buena persona. La sinfonía de gemidos infrahumanos se escucha incesantemente a un volumen insoportable para el oído. Cientos de desgraciados que alguna vez fueron personas aguardan afuera con una naturaleza muy por debajo de la animal. Sedientos de sangre, carne y vísceras se empujan unos contra otros, logrando que los tablones que sostienen las puertas y ventanas se doblen provocando un crujido que anticipa su inminente ruptura. Dentro de la casa las paredes, el techo y hasta el suelo están repletos de orificios de bala y manchones de sangre.
A los pies de la escalera, sobre la cama y colgado del techo, se encuentran los cuerpos de los que alguna vez pensaron que tenían la suerte de su lado. El único sobreviviente, aunque no por mucho, de aquella calamidad se encuentra encerrado en el baño. Sebastián, con los ojos enrojecidos de tanto llorar, sostiene en sus brazos a su hermano, a quien le han saltado los ojos a causa del disparo en la sien. Se reprocha una y otra vez un error que a estas alturas ya no tiene sentido. Un resonante y repentino golpe indica que los tablones de la puerta principal se han roto. Las vibraciones del suelo advierten que decenas de bestias se acercan rápidamente inundando los pasillos con la velocidad de un tsunami. Sin más remedio, Sebastián se pega el cañón al paladar, en su mente pide perdón a su Dios, aprieta los ojos con fuerza, suelta la última lágrima que le queda y tira del gatillo, solamente para darse cuenta que ya no quedan balas. Querido bebé, antes de irme quiero escribirte esta carta. Espero que no te quede mucho tiempo, estoy ansioso por jugar con tu alma y torturarla hasta que quede con un trauma psicológico irremediable. Sé que cuando tengas edad para leer esto te preguntarás quién soy, solo te diré que soy un amigo de tu infancia. Me divertí mucho torturando a tus padres, no hay mucha gente que grite y se retuerza de dolor de esa forma, créeme que lo disfruté, pero desafortunadamente todo lo bueno tiene que terminar, o al menos aquí donde es donde tú estarás, pero no te preocupes, me divertiré mucho con tu alma del otro lado, estoy ansioso, en fin, tengo que irme por desgracia, tal vez visite otras casas. Antes de irme quiero resolver una duda que tal vez tengas en un futuro, ¿por qué no te hice nada a ti? Créeme, en verdad tenía ganas de torturarte, pero tu miedo me gustó tanto que preferí seguirlo disfrutándolo en lo poco que te queda en este lado, sé agradecido, no a todos les doy este privilegio. En conclusión, no te preocupes cuando llegue tu hora, yo vendré por ti personalmente y créeme, me divertiré tanto contigo en este lado, como deseo ese momento. Lo siento, debo irme, bebé, espero con ansias el día que vengas de a mi lado. Atentamen, tu primer trauma. «911. ¿Cuál es su emergencia?» Laura contestó la llamada que llegó a la estación. Lo había hecho por tanto tiempo que se había convertido en un reflejo para ella siempre que contestaba. Pero esa vez se le hizo difícil permanecer apática una vez que reconoció el número. «Hola, hay hombres afuera de mi casa. Están tratando de botar la puerta. Mi nombre es...». El miedo en la voz del hombre era palpable, y más auténtico que incluso sus llamadas más convincentes. Antes de que siquiera lo dijera, Laura sabía que su nombre era Genaro Brester. Y que vivía en 71 Pine-Aventure. Las primeras veces que llamó, fue convincente. Incluso creativo. Hubo una llamada que hizo en donde logró enviar un equipo SWAT a la casa de alguien. Otra de sus llamadas de broma jodió tanto a la chica nueva que renunció al día siguiente. Y cada vez que llamaba, se salía con la suya en todo. No hace más de 3 meses, una de sus llamadas de broma mandó a 2 ambulancias tras una pista falsa, desviándose de su llamada original acerca de un accidente de múltiples autos en la autopista que era bastante real. Una madre y un padre murieron en el pavimento mientras sus hijos observaban aterrorizados. La voz incesante del hombre había repiqueteado en su cabeza desde aquella llamada. Laura conservó una fotografía recortada del periódico local y la pegó en la parte superior de su monitor. El que Genaro usara un nuevo teléfono desechable con cada llamada significaba que la policía no estaba interesada en desperdiciar esfuerzos rastreándolo. Por supuesto, Laura no compartía su desinterés. Comenzó a registrar los números telefónicos de cada teléfono desechable con el que llamaba. De ahí en adelante, no le costó mucho rastrear la compra en masa de teléfonos desechables entre los negocios locales del condado. Eso fue todo lo que se necesitó para obtener un nombre y una dirección. Hace un año, el Estado se vio obligado a cerrar una de sus instituciones psiquiátricas. Laura escuchó historias sobre pacientes antiguos que causaban problemas en los proyectos de vivienda a unas ciudades de distancia.
A pesar de su inquietud inicial, fue bastante fácil para Laura infundir una obsesión sobre Genaro en algunos esquizofrénicos paranoides. Laura podía escuchar el golpeteo ruidoso en el trasfondo, amenizando por las súplicas de auxilio tartamudeantes de Genaro. Saboreó el momento antes de enmascarar su gozo con indiferencia. Señor, lo siento. Este número está reservado para emergencias. Por favor, absténgase de hacer llamadas de broma a este número en el futuro. Que tenga un buen día. Mientras acercaba su mano al botón de apagado, podía escuchar las súplicas de Genaro volviéndose más frenéticas, ebulléndose en gritos de ayuda en tanto su puerta frontal se hacía añicos. En ese momento, Laura deseó, más que nada, poder quedarse en línea solo por otro segundo más. Pero realmente tenía que pasar a la siguiente llamada. Esto será barrido bajo la alfombra por la cobertura del huracán Mateu. Incluso, si no es así, sea lo que sea que será mencionado en las noticias, habrá sido modificado para el consumo público. No se supone que las personas se enteren de este tipo de cosas, especialmente cuando tomas en cuenta lo asustadas que están ya. Hay una guardería en Charleston, Carolina del Sur. Está en un vecindario terrible. Hoy me encontraba patrullando el área antes del amanecer, cuando la dueña salió corriendo hacia la calle y me hizo señas. Estaba cubierta en sangre. Me bajé del auto y pedí refuerzos. Los oficiales Fitzgerald y Doma estaban a una cuadra de distancia y llegaron ahí un minuto más tarde. Doma se quedó con la dueña inconsolable y temblorosa, mientras que Fitz y yo desenfundamos nuestras armas y entramos al edificio. Había 6 niños dentro. Desnudos. Muertos. Llamé a los paramédicos y a un supervisor. En medio del caos de las preparaciones para el huracán, Fitz y yo ya habíamos revisado el pequeño edificio para cuando llegaron. Si la dueña de la guardería no había matado a los niños, quienquiera que lo hizo se había ido. Los medios de comunicación, que habrían estado encima de todo esto, ni siquiera se habían percatado de nuestras conversaciones por radio. Estaban demasiado ocupados informando sobre la tormenta. Para ser sincera, no pude estar más aliviada. La ciudad aún no necesitaba saber acerca de esto. La dueña de la guardería no ha emitido palabra. La tenemos en custodia y es obvio que necesita una evaluación psiquiátrica, pero eso está fuera de la discusión al menos hasta mañana. Sacamos los registros de los niños de la guardería y estamos empezando a notificar a los padres. Los últimos 2 de los 6 cuerpos están siendo examinados. El hospital ha sido preparado para un influjo de heridas relacionadas con la tormenta, así que los fallecidos son llevados directamente al médico forense. Las examinaciones son someras y extraoficiales. Conozco al encargado de ahí. Mi padre fue su padrino de bodas. Siempre que quiero saber algo acerca de un caso que está por encima de mi rango, él usualmente me pone al tanto. Hoy no fue diferente. Sé lo que vi, pero había varias preguntas sin respuesta. Cuando Fitz y yo entramos al edificio y vimos a las víctimas, supimos la causa de muerte de inmediato. Las heridas eran enormes y evidentes. De hecho, no creo haber parpadeado hoy sin haberlas visto en esa fracción de segundo de oscuridad. Para mí, era claro que la dueña no pudo haberlo hecho. Mide 1,5 metros, y si les dijera que pesa 90 libras, me sorprendería. Además, su boca era pequeña. Sí, eso es relevante. Este es el asunto. A simple vista, asumí que los niños tuvieron que haber sido asesinados por alguna clase de animal. Las mordidas, que provocaron la pérdida masiva de sangre, debieron de provenir de algo grande y con mandíbula poderosa. Pero, después de que revisamos el edificio, y mientras Fitz estaba afuera con Doma tratando de hacer que la dueña nos dijera lo que pasó, le di un vistazo más minucioso a las heridas. Eran demasiado uniformes. Demasiado precisas. A lo que me refiero con eso es que todos los niños habían sido mordidos en el mismo lugar, entre sus piernas. Todo el recorrido desde el ombligo hasta su espalda baja se había ido. Había manchas en sus muslos. Algo blanco. Era más obvio en las víctimas de piel oscura, aunque estaban presentes en cada uno de ellos. Estuve a punto de examinar las fibras que vi sobresaliendo de las heridas, pero fui interrumpida por los paramédicos y la sucursal del médico forense. Necesitaban hacer sus cosas, así que los dejé con eso. He pasado toda la mañana en mi escritorio llenando reportes y escribiendo este recuento para ayudarme a aclarar mi mente.
Hace cerca de una hora, llamé a mi contacto en la oficina del médico forense. Me dijo, como mencioné anteriormente, que habían revisado a 4 de los 6. Ciertamente, fueron las mordidas lo que los había matado. Se desangraron en cuestión de segundos. Le pregunté qué pensaba que pudo haberlo hecho, e hizo una pausa. Para mí, eso significó que aún no lo sabía con certeza. Después de unos segundos de silencio, le pregunté acerca de las fibras que había visto. Cabellos rojos, me dijo. Cabellos rojos ásperos. Josh pensó que pudieron haber sido de un chimpancé, dado que se conoce que atacan el área genital, pero usualmente hacen daño en otros lugares también. ¿Qué hay de la cosa blanca? Aún no estamos seguros. El laboratorio tendrá que hacer un análisis después de la tormenta, pero, según lo que todos aquí han podido determinar, es un tipo de maquillaje. Le agradecí y estaba a punto de colgar, pero me dijo que me esperara. Hay una cosa más. Algo que descubrimos metido en lo que queda de la vejiga del niño caucásico. Me estremecí, pero le dije que continuara. Bueno, cuando lo sacamos, solo era algún tipo de masa amorfa. Pero cuando Josh la lavó, mi amigo divagó y lo escuché suspirando profundamente en el receptor del teléfono. Le di un segundo, pero le insistí que continuara. Él suspiró de nuevo. Maxine, era una de esas narices rojas de goma. Las mismas que usan los payasos. Odio a mi hermano. Cuando yo tenía 4 años, pedí un hermano o una hermana para Navidad. Mamá y papá dijeron que no funcionaba de esa manera. Yo iba a ser su único hijo. Pero entonces, 2 años más tarde, cambiaron de opinión. Y yo también lo hice. Recuerdo cuando mamá me lo dijo. Nos sentamos solos en mi habitación, y ella lloró, diciéndome lo mucho que me quería, y que pronto, tendría un hermanito. Estaba tan enojado, que no podía hablar. Comencé a tirar mis juguetes. Mi madre gritó, rogándome que me detuviera, hasta que un camión de plástico que lancé la golpeó tan fuerte, que le produjo una cortada en la frente. Salió corriendo de mi habitación, gritando. Me senté solo, enfadado, el resto de la noche. Sentía, como después de esa conversación, mis padres se preocupaban menos de mí. Papá y mamá se prepararon para la llegada de mi hermanito. Observé, en silencio y con odio, desde el rincón de lo que solía ser mi cuarto cómo la preparaban para el recién llegado. Cuando no estaban mirando, deshacía su trabajo. Desgarraba el papel pintado. Rompía las barras de la cuna. Pero todo lo que hice, lo repararon. Lloraron, se abrazaron, pero continuaron con sus planes para mi hermano. Me enfureció. Justo antes de que él naciera, mi papá entró en mi habitación, se sentó, y me pidió que le diera una oportunidad, para darle la bienvenida a la familia. Como antes, mi cólera me alcanzó. Sin embargo, a diferencia de mamá, papá parecía menos asustado y más triste mientras me enfurecía, lanzando juguetes, eventualmente rompiendo una ventana. Cuando mi rabieta cedió, suspiró, se levantó y salió de la habitación. Me molestó la forma en que miró mi habitación mientras él cerraba la puerta detrás de él. Me senté en la cama toda la tarde, furioso. Horas más tarde, todavía enojado, oí voces abajo. Curioso, salí de mi habitación. Vi a mamá y papá en la sala de estar, hablando con un hombre que vestía casi todo negro. Noté algo curioso en su cuello, algo blanco. No podía entender lo que estaban hablando. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios es un exorcismo? Ella quería ser hermosa. 1, 2, 3. Ella le dio placer. 1, 2, 3. Él la engañó. 1, 2, 3. Él quería ser feliz, pero no era normal, él siempre lamía su machete. 1, 2, 3. Antes de partir, él besó sus labios y se tocó. 1, 2, 3. Empezó desde las manos, y el torso. Es difícil cortar las piernas, las moscas lo besaban a él y a ella. Los intestinos son lo mejor para comer. 1, 2, 3. Siempre es lo mismo, ya sé por qué el río tiene tantas bolsas negras.
Es difícil cortar una columna vertebral, pero haré el mejor esfuerzo. Siempre es lo mismo. 1, 2, 3. Son las veces que mi hacha corta cada articulación.